Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? Tocayo. Nosotros acá en Argentina le decimos tocayo a las personas con mismo nombre, así que muy bienvenido a este podcast que hemos dado en llamar Bits, Bots y Bolsas, que conjuga la tecnología con el retail de alguna manera. Y muy agradecido contigo por tu tiempo y porque tenés disponibilidad para compartir tu rica trayectoria y experiencia con la audiencia. Así que muchísimas gracias. Lucas es director de Pharmacity actualmente. Para los que no conocen tanto del mercado retail en la Argentina, es la principal cadena de farmacias, pero bueno, tiene una larga trayectoria en esta industria que ya nos estará compartiendo. Y algo que estuve viendo, una perlita que vi en tu historia, y con la cual también empaticé bastante, pues yo tuve un comienzo parecido. Vi que fuiste escritor de libros de informática y Excel. Me pareció interesante ese comienzo de carrera, sobre todo por esto que te contaba del objetivo de unir la tecnología con el retail. Así que, si te parece, empezamos por ahí. Contame un poquito más de eso. También hay algo con lo cual nosotros nos enfrentamos a diario, que es cómo hacemos para que la gente salga un poco del Excel, ¿no? En el retail, sobre todo. Bueno, Empecemos por primero ahí, si te parece. agradecerte la invitación para poder charlar un poco de estos temas que tanto nos gustan o que a mí personalmente me apasiona. Hace muchos años que estoy en la industria y ¿viste? Uno se va mimetizando eh, con la industria y me remitiste a esa vieja data de los libros. Claro, en aquella época no quedaba otra que hacer todo en Excel. Hoy tenemos más herramientas, estamos hablando de año 2005, 2006, 2007, hace 20 años atrás casi, cuando, nada, y por una inquietud personal de que me gusta la tecnología y en ese momento estaba como bastante curioso con esos temas. Nada, presenté un proyecto en una editorial, la editorial Users, los viejos libros de MP Ediciones que andaban rondando por toda Latinoamérica en ese momento, y a raíz de eso arranqué escribiendo un libro. Fueron 2, 3 o 4, algunos más técnicos solo de Excel y macros y algunos más con orientación financiera, que bueno, ahí lo engancho con lo otro. Yo soy contador, hice un MBA y siempre fui un poco desde el palo financiero, desde donde me fui acercando, digamos, en mi carrera profesional. Pero bueno, los libros ha sido como una gran satisfacción. Eh, me causaba mucha satisfacción en aquel momento por ahí recibir un mail de alguien de alguna parte de Latinoamérica diciendo: compré tu libro. Pues yo publicaba en Prólogo mi mail personal, y viste, y que alguien te diga: che, qué bueno, me sirvió para, tengo este problema, me podés ayudar. Y eso es como bastante gratificante. Creo que de esa época es lo que más destaco. Muy autodidacta en ese momento fui de Excel, y bueno, eso me ayudó. En ese momento me dedicaba a trabajar en supermercados día, en esa, en esa etapa. Trabajé muchos años, casi 15 años en supermercados día en distintas etapas. Mucho en el lado de planeamiento estratégico, donde bueno, la herramienta principal era Excel, porque quizás las herramientas internas que utilizábamos en ese momento, AS400 teníamos. Ahí ven, Mira, mirá al momento que te estoy todavía remitiendo. sobrevive, me parece, ese Todavía S400. sobrevives. No, bueno, Día era una buena escuela en ese momento porque teníamos como procesos muy estandarizados. En aquel entonces estaban 7 o 8 países distintos, una operación acá en Argentina, en Brasil y una grande en España. Y era como que todo el núcleo duro de los sistemas de retail, abastecimiento, y todo lo que podía ser, digamos, de punto de venta, eran sistemas propios muy robustos para la necesidad de día de ese momento y across the board de todos los países. Entonces era como muy sencillo interactuar internamente. Hasta usábamos el léxico español para N mil cosas internas. Así que esa era un poco la historia de los libros, viene de esa época. Interesante. Bueno, y yendo un poco para adelante en tu carrera, mencionabas muchos años en día. También creo que pasaste por Carrefour antes de llegar a Pharmacity. Y algo
que me interesaría preguntarte es, ¿qué comunalidades ves entre los distintos tipos de retail y formatos? Y qué diferencias relevantes? Pues muchas veces creo que cada uno se percibe como único, cada cadena, y me encuentro como que siempre hay muchas comunalidades. Obviamente después hay particularidades, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión habiendo pasado por Sí. estas compañías? Son todas cadenas de retail grandes. Bueno, qué interesante eso que decís, porque es cierto, cuando uno cambia, y en mi caso, cuando he ido a un retail nuevo, viste, el que está ahí hace muchos años dice, no, esto es único. Acá, este problema. Y uno que fue pasando por distintas compañías, te das cuenta que, digamos, el centro de los problemas son los mismos. Este, están los problemas más básicos, si querés, abastecimiento, precio, todo lo que tiene que ver con ese mundo. Y hoy, cada vez más fuerte, cosa que por ahí, si uno se remite al retail de hace 20 años atrás, no pasaba tanto, es la centralidad en el cliente, que hace que muchas de las decisiones las pongamos en juego de esa forma. Obviamente, en mi experiencia personal, un retail como Día en su momento estuvo dentro del grupo Carrefour, había algunas variables un poco distintas, muy centrado en la gestión de costos. Porque bueno, los pilares eran costos bajos para poder tener precios bajos al cliente y un fuerte desarrollo de marca propia para diferenciarte. Ese era como el concepto. Entonces, muy estandarizado. Y si bien también nos creíamos únicos en ese momento, llegó años después a Pharmacity, donde el equipo que estaba en Pharmacity también se creía único y te das cuenta que con las variables que cada retail tiene, como bien lo decís, miramos lo mismo. Todos tenemos que ser eficientes para poder entregar el mejor valor, no el mejor precio, sino el mejor valor al cliente. Y obviamente que sí, para cada retail ese valor puede ser una cosa diferente, ¿no? Que creo que ahí está la diferenciación. Acá hoy en Pharmacity, yo estoy un poco liderando, te voy a mezclar un poco todas las preguntas, pero un poco te actualizo para... Yo hoy estoy como sponsor del negocio Pharmacity. Pharmacity, desde hace 2 o 3 años, arrancó como un proceso de transformación, le decimos nosotros internamente, de la estructura de retail tradicional, comercial, operaciones, finanzas, logística, a un esquema, hasta cambiamos los nombres. Hay un líder de cada uno de los negocios, Pharmacity 4 banderas en total, las farmacias, que es el negocio principal, que es el 90% de nuestro negocio, que tenemos casi unas 300 farmacias, si Dios quiere este año vamos a estar llegando a la apertura número 300, con presencia en 14 provincias, en todas las donde las regulaciones nos permite, lo tenemos. Un negocio que a raíz de regulaciones en algunas provincias, hace 10 años atrás, desarrollamos como si fueran unas perfumerías que le llamamos Simplicity, que hay unos 50 locales de Simple. Después tenemos un negocio muy específico de maquillaje, de make-up, son locales pequeñitos, de 50, 80 metros cuadrados, principalmente en shoppings, con un foco muy de cosmética accesible, no de cosmética de alta gama, sino muy apalancado en productos de marca propia. Y hace pocos años adicionamos un negocio, nos acercamos a unas emprendedoras que tenían un .com de alimentación saludable. Nosotros estábamos haciendo una primera prueba con un primer local, así que nos juntamos, hicimos un acuerdo, hoy ya tenemos 7 locales y el .com andando se llama The Food Market. Ese es un poco hoy el portfolio de negocios del grupo. Cada una de estas banderas tiene un sponsor, una persona que lidera el equipo desde el punto de vista de la estrategia hacia el cliente. Y lideramos la estrategia de crecimiento, lideramos obviamente la estrategia de la propuesta comercial y somos dueños de la cuenta de resultados y de las inversiones. Ese es un poco cómo estamos organizados. Y transversalmente están las áreas que le llamamos dominios nosotros, que vienen a darnos, si querés, el valor agregado que son para todos los focos de negocio igual. Que sería lo que llamamos dominio digital, que es la transformación de la antigua estructura de IT organizada por producto tecnológico, en lugar de estar organizada por la típica forma de tarea. Lo que le llamamos dominio cultural, que tiene que ver justamente con el viejo capital humano, enfocado en los clientes internos. Dentro de ese dominio cultural hay un equipo específico para Pharmacity, uno para Simplicity. Entonces empezamos a hablar mucho más de habilidades y de foco al cliente. Esos son como los grandes cambios, que al final el camino tiene que ver mucho con cómo conversamos internamente en pos de dar más autonomía a los equipos y cascadear una metodología de trabajo diferente. Y después hay un gran equipo, que es el equipo organizacional,
le llamamos, que es donde está el viejo equipo de finanzas, el viejo equipo logístico, que son todas esas áreas, el viejo equipo jurídico, todas esas áreas más de base que le dan servicio a los negocios. Este, Cada uno de todos esos equipos que te digo tiene un sponsor y un último equipo que le llamamos eficiencia de negocio, que tiene que ver con aquellas áreas más comerciales pero que son transversales a todos los negocios. Ejemplo, el desarrollo de la marca. Desarrollo de la marca propia específicamente, decís, ¿hay algunos productos específicamente para un negocio o para otro? Sí, pero en general tenemos una estrategia de desarrollo de marca propia como diferencial across the board de los 4 negocios. Así que esa es un poco la organización que estamos viviendo, que inició hace 3-4 años su proceso de transformación, que se aceleró el último año y medio, donde transformamos Pharmacity y a raíz de transformar Pharmacity es como que esto empezó a vivirse en toda la organización que había iniciado por los negocios más chicos. Así que bueno, estamos como con ese baile, muy interesante para algunas cosas es muy interesante porque tenemos un sistema metodológico de reuniones, de review, de seguimiento de objetivos constante, donde ves muchos más equipos involucrados con foco en determinados pedacitos de esto. Obviamente tenemos grandes desafíos que tienen que ver con cómo interactuamos entre nosotros, entre focos y dominios. Y ahí está como todo el desafío nuevo, tratando de reemplazar, si querés, una estructura típicamente jerárquica por una estructura más horizontal y más autónoma. Así que estamos como en ese proceso. Divertido e interesante. Lindo baile. Divertido. Digamos, hay compañías que ya empezaron a hacer este movimiento, pero quizás no tan. Nosotros lo hicimos en toda la organización hoy. Claro. Obviamente que eso también de ser pionero genera algunos dolores que son los que estamos transitando con una mentalidad muy de estructura ágil. Claro. ¿Viste? Decir, bueno, las estructuras evolucionan en función de los objetivos que queremos lograr, no al revés. Entonces, estamos como con ese metido. Obviamente que para eso tenemos que lograr cambiar el mindset de muchas personas y también un poco el perfil de liderazgo que queremos que exista en Pharmacity también es distinto. Bueno, nada, estamos en ese proceso súper interesante para algunas cosas, con sus bemoles de gestión, pero que estamos como muy conformes con todo lo que estamos transitando. Pero bueno, me desvié a contarte un poco de No, está Pharmacity, de buenísimo y cómo es como estamos una startup organizados. o emprendiendo dentro de una corporación, ¿no? Que también me imagino que tiene sus desafíos culturales, ¿no? Y, viste, también para poner algunos datos, digo, somos 8.200 personas en Pharmacity, de las cuales, por ejemplo, en la casa central del foco Pharmacity somos más de 200, solo en la casa central. Cuando sumás tiendas y todo, somos casi 6.000 de los 8.000. Entonces, es muy difícil la gestión de la comunicación adecuada, que esto que te lo cuento con tanta solvencia, a vos te lo puedo contar 10 veces, pero contárselo a toda la organización, tiene su complejidad de comunicación, de llegar a todos lados. Obviamente que el fin final es poder acortar la toma de decisiones y estar más cerca del cliente, para tomar mejores decisiones y agregar más valor. Ese es como el gran titular. El resto es como un método de cómo nos organizamos. Simplemente. Lucas, ¿hay un plan de expansión fuera de Argentina? O... Mira, iniciamos, bueno, la pandemia nos puso un poco en jaque, porque si bien las farmacias estuvieron abiertas, la farmacia típica de Pharmacity, tenemos un gran porcentaje de nuestro negocio, que no es el medicamento, sino es el resto del negocio. Entonces, en ese momento es donde arrancamos a pensar alguna expansión regional. Así arranca el proceso. En el 2022 terminamos haciendo un acuerdo con un empresario local en Uruguay y abrimos 5 farmacias durante el 23, fines del 22 y te diré principio del 23. Tenemos 4 en Montevideo y una en Canelones, en Atlántida. Obviamente que esa expansión internacional, que era la primera vez que Pharmacity hacía algo en serio, había habido un proyecto hacía muchos años que había quedado medio en proceso en Colombia, pero hace 1000 años de esto, así que yo no lo viví. Era como la primera internacionalización que hacíamos y que tiene un montón de aprendizajes difíciles de transitar, desde cosas tan simples como las regulatorias y de sistemas, como tan complejas como entender un consumidor, que parece igual, pero no lo es. Entender las reglas de juego de otro país en cuanto a la propuesta de valor comercial y tus competidores, y donde acá estamos acostumbrados a ser los líderes y llegas a una plaza nueva donde no lo sos y tenés que construir ese valor. Nada, hoy te puedo contar a 2 años de ese startup,
nada, algo potente. Los primeros meses fueron muy duros en cuanto a procesos, equipos más chicos, no tenías la solvencia de todo el soporte que puedes tener acá en Argentina. Cambiamos un poco, ajustamos un poco el equipo allá y bueno, y hemos construido, si querés, un cuento que hoy está feliz, que mes tras mes sigue creciendo un poquito y adueñándose de ese sector y refinando el modelo de negocio. Así que bien, fue el primer paso angular. Obviamente que en ese momento decíamos, este es el primer paso de construir una compañía que empiece a ser regional. Hoy no hay planes concretos de decir, che, el próximo paso es, no hay próximo paso, sí consolidar el negocio en Uruguay es como parte de las conversaciones, quiero decir, y es lo que fuimos tratando de hacer. Y que eso nos dé pie a tener nuevas conversaciones de cómo seguir profundizando esto. ¿Viste? El retail es muy local, al Claro. final del camino, la Sí, sí, adaptación y sí. el entendimiento del cliente, ¿no? Justo hablaba en el primer episodio con un colega que tuvo esta experiencia de regionalizar distintos modelos de negocio y comentaba la dificultad del copy-paste, ¿no? En retail. Cómo hay que tener en cuenta consideraciones locales. Y también en un episodio anterior conversaba con Santiago, que es un líder de la industria farmacéutica en México, y me contaba también de cómo en México los medicamentos genéricos son más del 50% del share de ventas y cómo las farmacias son centros de atención primaria por la precariedad del sistema de salud en México, ¿no? Entonces, cómo esas particularidades te pueden cambiar el modelo de negocios, el formato de las tiendas, y entender eso te puede hacer un modelo exitoso en la regionalización o no, ¿no? Específicamente en el medicamento entras en un mundo lleno de regulaciones también y que cada país tiene esa regulación que hace que sea un poco distinta, o cómo funciona la seguridad social, que en Argentina va a ser Claro, diferente en Uruguay, diferente en México. Entonces las variables de juego son un poco distintas que un retail tradicional, si seríamos un retail o de alimentación o solamente de productos cosméticos, donde tu métier tiene que estar más con el cliente tal vez y tus competidores, acá le sumás como una capa más, que es esa regulación hace que tengas que aprender una regla de juego diferente y específica para ese negocio y bueno, le mete un grado distinto. El desafío está buenísimo, Pharmacity tiene avidez de seguir desarrollando y creciendo su negocio, pero porque entendemos que es un negocio sano, que hace bien, tratamos de tener nuestro cuidado con el medio ambiente, queremos tener impacto social, venimos hablando mucho en Pharmacity de este proceso, esta mirada más de triple impacto, por así decirlo, intentando hacer cosas, obviamente que no son fáciles y no es un camino que de un momento al otro puedes transformar tu modelo de negocio, pero sí, a mí me gusta decirlo como, digo, Pharmacity es una compañía que hace bien, entonces si hace bien, tratemos de hacer más, ¿no? Es como ese es el titular grande, con un montón de oportunidades de mejora, de crecimiento. Eh, También dar un paso en Uruguay fue como el paso, si querés, con menos riesgo o que entendíamos en ese momento que era el más cercano al consumidor argentino. Por eso arrancamos un poco, hicimos como un mapeo, un estudio de mercado sui generis hecho en casa, por así decirlo, de Latinoamérica en ese momento. Y dijimos, bueno, arranquemos por acá, que si querés es un mercado que entendíamos que tenía menos riesgo. Obviamente tiene otras complejidades, un mercado pequeño, un mercado donde hay un líder muy importante y que tiene, bueno, un peso específico que hace que tiene una propuesta de valor muy interesante. Entonces, vinimos a dar un espacio más para ese consumidor y ser una opción más. Ese ha sido como el plan. Así que, nada, respondiendo un poco a tu pregunta, planes concretos no hay, ideas en nuestra cabeza, siempre estamos pensando en cómo seguimos haciendo crecer el modelo Pharmacity, internamente dentro de Argentina como externamente. Así que estamos en ese proceso y específicamente en Uruguay ha sido el proceso de consolidar lo que teníamos hoy para luego pensar el paso de crecimiento siguiente. Y yendo por la misma línea de encontrar o comunalidades, o bueno, nos hemos encontrado en algún NRF, ¿qué cosas viste en otros países? También teniendo en cuenta que por ahí nuestra audiencia viene de distintos países de Latinoamérica, replicables aquí, y qué cosas crees que desde Argentina tenemos para enseñar, si es que tenemos para enseñar al resto de Latinoamérica algo. ¿Qué casos de éxito puedes encontrar desde Argentina hacia afuera y también
¿Qué cosas viste interesantes para que se fueran aplicadas aquí o interesantes para aplicar Sí. en el resto de los países? Si pienso un poco en lo que nos pasa acá cuando ves, o sea, cosas buenas que empiezan cada vez a pasar más, como primer tema me parece que es el desarrollo de marca propia, que es algo que es transversal a las propuestas de valor de retail. Obviamente que en aquellos mercados donde tenés más solvencia de proveedores con mayor calidad o mayor opciones de, bueno, tenés más oportunidades. Si vas a Europa, los desarrollos de marca propia de cualquier retail son fabulosos. Sí, Unos packaging divinos, que bueno, también tienen la posibilidad de importo el producto específico de tal o cual lugar que tiene tal o cual calidad. Tienen el volumen y el acceso. Ese tipo de cosas en esta parte del mundo se hacen un poco más difíciles. Tener un buen desarrollo de marca propia tiene un grado de complejidad un poco más alto, simplemente porque no tenés acceso a tantos proveedores o quizás los costos de logística o volúmenes para estos mercados más pequeños comparados con el mundo son más difíciles. En su momento cuando formaba parte de Día, que Día es una compañía muy centrada en la marca propia, había productos que traíamos de marca propia cuando las regulaciones acá en Argentina nos lo permitían, de Europa. Entonces tenías un producto de alta calidad a buen precio que era difícil que otro competidor te lo replique. Creo que eso es como algo que lo ves across the board de los retails. Algunos los hacen muy bien, otros más o menos, y otros les cuesta hacerlo. Yo creo que esa es una ventaja que Pharmacity lo está haciendo muy bien. Tenemos un desarrollo de marcas también bastante específico para cada categoría, donde trabajamos nuestras 13, 14 marcas distintas. Y otros retailers también lo hacen bien en Argentina. Los que lo hacen bien es un diferencial ganador y creo que va a tener que ser un diferencial en el futuro, porque los productos son cada vez más commodities en cualquiera, ¿no? Pero ese me parece como que es un primer tema importante. El segundo, donde sí creo que sí tenemos que nosotros aprender del mundo, tiene que ver mucho más con la tecnología en la interacción con el cliente. Ahí sí estamos un paso atrás, acá en Argentina y en general en Latinoamérica, donde hay algún que otro retailer que está haciendo una cosa, no sé, en nuestro caso, pusimos un robot de farmacia, hicimos una prueba el año pasado en una farmacia donde en lugar de haber estanterías o cajoneras, le decimos, que son como si fueran cajones con los medicamentos ordenados, hay un equipamiento tecnológico de almacenamiento que le das la orden, funciona, y con un orden caótico de almacenamiento y te trae de forma. Entonces, ¿cuál es el plan? Es que el farmacéutico esté en contacto con el cliente y no tenga que irse a buscar el producto, sino que el producto viene a él. Digo, ese tipo de innovaciones todavía nos cuesta ponerlas en escala, o porque son caras, o porque el costo de la mano de obra, si bien es alto, no es tan alto como en otros países, entonces te cuesta repagar una inversión de ese tipo. Entonces, si bien hay unas cuantas inversiones, cuando haces el número fino, nos cuesta dar esos pasos. Lo mismo pasa con un autocobro, un self-checkout, que en países que está súper extendido, y acá solo lo ves en algunos lados, o lo ves un vending, una máquina de vending, que también en otros lados lo ves como súper desarrollado, más allá de los temas regulatorios específicos de la farmacia, totalmente. que, bueno, hay un proceso de desregulación que empezó y no sabemos bien cómo va a terminar ni cuándo, pero que va a ir hacia esas tendencias. Si uno piensa de forma positiva en este mercado, que se empieza a desregular y empieza a ser un mercado más normal como otros, pero no ves equipamiento de vending por todos lados como puedes ver en el primer mundo. Me parece que ahí nos falta todavía una cuota y que es muy beneficioso para el consumidor tener más opciones para poder elegir. Al final tiene que ver con eso. Totalmente de acuerdo y también, digamos, como apasionado de la tecnología, hay veces que intentamos implementar tecnología por la tecnología en sí mismo y se trata de encontrar retorno, ¿no? Y casos implementables desde lo factible, como decías, regulatorio, disponibilidad de la tecnología y demás, como también desde el retorno sobre la inversión. Me gusta eso que decís, Lucas. Aprovecho para agregar esto. Digo, yo tengo la visión de que a mí me gustaría que Pharmacity sea líder en la tendencia de innovación en lo que fuese. Pero no por la tecnología per se. Claro, O sea, ser innovador por tener tecnología no me interesa en absoluto. Me interesa cuando puedo ser innovador para ofrecerle un valor más concreto al cliente. Y a veces eso nos cuesta descubrirlo también. O porque no nos animamos a hacer las pruebas, o porque hasta hace poco traer algún equipamiento era más difícil, más costoso. Bueno, por ahí eso empieza a cambiar en la Argentina de hoy y nos permite animarnos a probar más cosas y que eso
nada, traiga valor para el cliente y por ende el retorno financiero adecuado, ¿no? Tiene que pasar las dos cosas. Totalmente. Y hay cosas que pueden ser resueltas por tecnología, pero también de una manera más simple, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de una compañía que hizo robots que pasaban por las góndolas para detectar out of stocks y demás. La verdad es que ese problema en particular se podría haber solucionado con mayor simpleza y menores costos, también con tecnología, pero sin tener que implementar algo que todavía hoy sigue siendo caro. Después veremos cómo evoluciona la robótica, en particular en esa tecnología. Previo a tu rol, fuiste director de planeamiento comercial, tanto en Pharmacity como en Día, contabas. ¿Dónde crees que están los grandes desafíos de una cadena de retail a la hora de optimizar sus surtidos, su exhibición, sus precios? Y quizás también vinculado a esto que estamos conversando de la tecnología, ¿no? Sí, yo creo, ahora te lo centro primero en el mercado de Argentina y Claro, después si querés lo ampliamos. El mercado de Argentina ha sufrido mucho cambio en estos años. Tenemos un contexto muy inflacionario. El contexto muy inflacionario te esconde cosas, ¿no? Porque es más importante tener productos que a qué precio. Total, el precio cambia. Por ende, veníamos como una gestión diferente que nos empezamos a normalizar. Y acá, si querés, lo comparamos por ahí con lo que pasa por otro lado del mundo, donde el cliente empieza a recordar más el precio. En Argentina eso no pasaba. Entonces, la propuesta de valor iba a estar siempre más centrada en los descuentos y en la promoción que en el precio de algo. Si total no sabes cuánto vale. Era más interesante tener un 30% de descuento, un 2x1, lo que fuese. Eh, Hoy creo que nos vamos a empezar a acercar a lo que pasa en otros mercados donde tenés que ser mucho más detallista con esa propuesta. Ya no vale tirar con el bazucazo una propuesta a todo el mundo. Por ende, los datos son los que pasan a ser el nuevo petróleo, ¿no? Por así decirlo, y cómo sos mucho más perfecto en esa propuesta de valor y omnicanal, sin dudas. Eh, Acá en Pharmacity tenemos un programa de loyalty que todavía nos faltan vueltas para poder explotarlo, lo tenemos hace algunos años, más o menos el 50% de nuestras transacciones pasan por el programa de loyalty, pero no le sacamos la potencia a esos datos justamente para optimizar la propuesta y la contribución y la inversión del proveedor, porque al final todos somos parte de la misma cadena. ¿Viste? El proveedor quiere maximizar también su propuesta de valor y nosotros somos como un intermediario para que eso pase. Así que creo que ahí es donde juega un rol muy importante la tecnología, pero desde el lado de cómo aprovecho mejor esos datos para predecir mejor qué le tengo que ofrecer a cada cliente y en qué momento. Eh, Hay un camino gigante por ahí, que me parece de la teoría a la práctica hay como una brecha bastante grande. Eh, totalmente. viste, en la teoría no vamos a dudar de que es por ahí el camino, de que es. Después en la práctica se hace un poco mucho más tortuoso, Sí, porque a sí, veces los objetivos no están tan alineados entre el proveedor y el tuyo, aunque parece totalmente. sencillo, pero no lo es. No hay tanto Este, debate en el qué, sino más bien en el cómo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y consumidores que empiezan a elegir distinto, que tienen un correlato, que lo vamos a ir viendo con el tiempo, mucho más finito, ya por las categorías. Ya hay categorías que empiezan a performar en un negocio digital de una forma muy diferente al negocio Claro, físico. Entonces, yo tengo preparados mis locales para tal o cual propuesta de valor y no los cambio todo el tiempo, pero el consumidor va a cambiar más rápido que tu cambio físico. Entonces, hay como unos desafíos muy grandes ahí de ese tipo de interacción, que lo vamos a descubrir con datos, ¿no? Cómo sofisticamos mejor esa propuesta, ese tiro, para con la misma inversión, por así decirlo, de toda la cadena, llamarlo proveedor y retail, nada, sacarle el mejor jugo y agregarle el mejor valor al cliente, ¿viste? Porque claro. a mí me gusta pensarlo de ese lado. ¿Cómo le agrego valor al cliente para que el cliente me vuelva a elegir? Porque al final esto tiene que ser, es una cadena. Si solo pienso en cómo le saco valor yo, va a ser cortoplacista. Que quizás en la mente del retail de antes era más eso, ¿viste? Negocio con el proveedor muy duro y hoy no, ya sabemos que no, ya sabemos que eso ya fue. Hoy tenés que colaborar porque al final del camino tenemos que seducir a ese cliente para invitarlo a que nos elija. Este, Totalmente Generando de una acuerdo. experiencia lo más sana posible, lo más positiva, porque el producto cada vez más es un commodity. Totalmente de Eh, acuerdo. Y en una industria tan dinámica y en un país tan dinámico, vos mencionabas todos los vaivenes de Argentina, ¿tenés alguna práctica o filosofía que te ayude a afrontar estos cambios o los desafíos tan frecuentes?
Sí, a mí me gusta hablar de dos cosas, básicamente. Una, bueno, centrarnos en las personas, en los equipos, ¿viste? Los equipos, al final del camino, los cambios los hacemos ahí, ese trabajar en ese cómo, es ese equipo que se anima a poner en juego una iniciativa distinta para construir tal o cual valor. Y ahí lo que sí me parece muy importante de esos equipos es que nosotros como líderes tenemos que ser muy responsables de generar contexto. Decir a mí. Y generar contexto no es solamente decir la inflación está bajando o tal o cual cosa, ¿no? Sino cómo le genero el contexto adecuado a ese equipo en este momento para que estén mucho más despiertos y awareness a la necesidad de lo que hay que gestionar. Y eso se llama estar cerca de la competencia, eso se llama estar cerca de las regulaciones, estar cerca de tus ventajas y tus desventajas, porque hay cosas que me encanta hacer, pero por ahí tengo hoy una traba, no sé, tecnológica para poder impulsar tal o cual iniciativa que me encantaría que esté, pero bueno, hay tiempos que son más lentos de lo, a veces de lo que queremos. Todo eso es generar contexto, para tratar de bajar la frustración y el entregable de esas iniciativas sea con la menor fricción posible. A mí me gusta hablar de eso, ¿viste? Siempre, ¿no? Y trato de usar estas palabras, ¿viste? Esto de generar el contexto, de bajar la fricción. En las compañías grandes hay mucho desgaste de inversión de tiempo en todas esas conversaciones. Entonces, mientras más sanas sean las conversaciones entre los equipos, porque siempre necesitas de otro para hacerlo. No es tan fácil, por más que los equipos sean autónomos, siempre decís, bueno, pero necesito del especialista digital necesito del especialista de pagos en otra cosa para impulsar tal o cual iniciativa. Por ende, estar bien coordinados y estar todos en la misma página en cuanto al contexto ayuda, sin dudas, a que sea más exitoso eso que queremos impulsar. Mencionaste una palabrita clave que es liderazgo. Hoy te toca liderar a miles de personas en Pharmacity. ¿Qué aspectos claves considerás que tiene que tener un líder en esta industria? Me parece que mucho esto de la flexibilidad, ¿viste? Entender que tu contexto cambia más rápido a veces de lo que lo puedes predecir, más todavía el contexto del futuro que del que pasado que venimos todos formados, ¿viste? Nosotros venimos liderando compañías, áreas, equipos con unos criterios y esto de acá en adelante se va a acelerar. Y se va a acelerar porque bueno, el consumidor es otro, porque la tecnología, porque los estímulos que tenemos somos diferentes. Todas las personas, porque hablamos del consumidor, pero también te hablo de los colaboradores, todos somos todo a la vez, ¿no? Somos consumidores, somos colaboradores, somos parte de una compañía. Creo que hay un desafío muy grande en cuanto al liderazgo de entender la necesidad en cada momento de cada persona. Eh, y que no es lo mismo, ¿viste? Y ese trato amable para tener las conversaciones adecuadas y poder decir las cosas me parece que siempre una variable de éxito. Eh, los jóvenes juegan un rol distinto y a veces, digo, yo en mi edad actual de 45 años, a veces, viste, decís, hay cosas que, che, tengo una hija de 25, ¿no? Y a veces me encuentro en charlas con mi hija y digo, wow, me está diciendo cosas, yo a su edad nunca lo hubiese visto así. Y a mí me gusta mucho eso porque después terminás liderando chicos de 25. Entonces es como muy importante tratar de entender cómo ven el mundo y no hacerlo con nuestros ojos solamente. Y creo que esa es otra de las variables súper importantes para el liderazgo actual y el que se viene, cada vez estar más cerca de eso, ¿no? Le llamamos empatía. A mí es entender muy de cerquita eso, son las dos variables. Para mí las dos grandes variables de un líder es la empatía y la curiosidad. Si sos curioso, aprendés. Y si aprendés, no importa cuán incómodo puedes estar. Estar un poquito incómodo hace que estés en ese proceso de aprendizaje y crecimiento constante. Si sos un poquito incómodo tenés que estar, tenés que tener empatía y que esa incomodidad te lleve a tener la curiosidad adecuada para ir avanzando en ese liderazgo, en esas conversaciones y animarnos a las conversaciones difíciles, que son las que más nos cuestan. Obviamente siempre es más fácil no tenerlas, como cada uno en su casa con todo, al final en la compañía tiene que ver con vínculos, en personas, ¿viste? Entonces, creo que si somos, nada, ahí tratamos de ser uno mismo y tener esas conversaciones, aunque sean difíciles en los momentos adecuados, siempre el valor va a ser positivo. Excelente, Lucas. Bueno, y agradecerte también el tiempo. Hemos llegado al fin, el tiempo y toda la transparencia para compartir
tu gran experiencia, ¿no? En esta industria que nos apasiona tanto. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Lucas. Bueno, te agradezco, el gusto es mío, como siempre, nos conocemos hace años. Ya me contarás qué pasó en la Te NRF. debo eso, te tengo que Este, contar. y bueno, nada, siempre un gusto charlar de cosas que me gustan. Te mando un abrazo grande. Seguimos ahí en Dale, contacto. estamos en contacto. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.